Hola cinéfilos, bueno, estoy planeando ya regresar de fondo con las video reseñas aquí en Cuadernos de Cine, en mi canal de Luis Montrier, para que podamos platicar de mucho más cine y esta es la primera reseña con la que voy a regresar a poderles platicar de ciertos estrenos, no de todos porque es imposible poderles hablar de todos los estrenos que hay en la semana, pero sí de algunos, por lo menos un video a la semana que podamos reseñar una película, creo que está perfecto y... para comenzar rápidamente, quiero volver con estas video reseñas con la película de Jordan Peele, Nope. Y bueno, pues sí, hace algunos años Jordan Peele ya nos había impresionado con una película llamada Get Out o Huye, como le nombraron aquí en México, una película que ganó el Oscar a mejor guión original y colocó a Jordan Peele en el foco de la atención del cine de género. Y pues así, Jordan Peele se estaba haciendo de un nombre en ese momento con Huye, cuando también creo que precipitadamente se adelantó muchísimo a hacer un segundo proyecto que era Nosotros, y creo que esta premura de poder sacar esta película causó que Jordan Peele perdiera un poco el piso en cuanto a poder afianzar una historia que fuera igual de sólida como lo fue Get Out. Obviamente también traía un discurso social como lo traía Get Out, a diferencia de nosotros. Get Out justificaba este discurso social por la historia que representaba y que estaba tratando de llevar y que dialogaba con un público que estaba de acuerdo con el discurso social y político que Jordan Peele estaba ofreciendo en ese momento, porque recordemos que los movimientos, los hashtags de las redes sociales de Black Lives Matter, los Oscars son muy blancos, bla, 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 todo ese tipo de movimientos de redes sociales, pues estaban muy vigentes todavía, ¿no? Entonces, aparte, creo que en ese momento había habido asesinatos en las calles de Estados Unidos por policías perpetrados a gente de color. Es un tema. Entonces, obviamente, Jordan Peele aborda esto en Get Out, le queda muy bien, gana el Oscar como mejor guión original. Después lanza Nosotros, una película que a mi gusto no es tan redonda como Get Out. El discurso social la debilita muchísimo, tratando de meter un discurso político social muchísimo con calzador, pero bueno, eh, lo importante es que Jordan Peele está haciendo a prueba y error, creando también un estilo y haciéndose de un nombre por sí solo, no solamente como un director de industria, me refiero a no solamente como un director que entra en la parafernalia hollywoodense para poder dirigir películas como muchos directores, que no está mal, que entren a una infraestructura solamente a dirigir y a darle forma a un proyecto, sino que Jordan Peele tiene una firma, tiene un estilo, tiene una estilística visual bastante complicada, peculiar, eh, y una ideología también, que permea mucho su forma de cómo está haciendo el cine, ¿no? Y mientras nos hagamos un poco dentro del mar interminable de estos remakes de la industria cinematográfica y en la poca creatividad que la industria cinematográfica está teniendo al momento de hacer películas, creo que, y más en el género del terror y del horror y de la ciencia ficción, ya no tenemos esas películas como Alien, ya no tenemos esas películas como La Cosa, Blade Runner. Muy raro que salgan películas así porque no hay interés de poder crear historias originales, y creo que eso es lo que está y lo que le admiro muchísimo a Jordan Peele con esta, pues ahora trilogía, porque se ha convertido en una trilogía bastante peculiar. Ahora con Nope cierra esta trilogía. Espero que no cierre su estilo visual, que no cierre su estilística, porque a mí me ha gustado, aunque tenga un tropezón ahí. Creo que en esta película con Nope está levantándose de manera mucho más fuerte que con Get Out y lo hace muy bien. O sea, creo que es una película y ahorita vamos a platicar de ella, pero para enmarcar un poco esto tenemos que entender varias cosas. La industria hollywoodense se vio refrescada un poco también con la productora de A24, que se ha dedicado a impulsar a nuevos autores cinematográficos que poseen de una mirada nueva
en diversos géneros, no solamente en el género del terror o del horror, sino en el drama, en la comedia, en el distintos géneros. Y bueno, y está ahora rompiendo estas formas cinemáticas con las que antes veíamos el cine, ¿no? Con las que estábamos dialogando hace ya muchos años y que claramente ya estaban muy desgastadas, estaban siendo rehechas, estaban siendo reformadas y que estamos trayendo, viviendo de la nostalgia. A24 no se presta a estos juegos de la nostalgia. A24 trata de dialogar con un espectador que piense, que está hambriento de nuevas historias, de nuevas formas de contar una historia, no solamente de nuevas historias, sino de contar, de cómo contarlas y cómo hacerlas. Y aunque tampoco A24 haya descubierto el hilo negro, bueno, pues es una forma bastante refrescante de hacer películas. Y si ustedes me han leído, los invito a leerme en Spoiler Time y en Oculus Todo el Cine, he explicado varias veces que hay la autoría cinematográfica. Así como hay eh, autores literarios, hay autores musicales, hay autores cinematográficos. Y se dividen en dos, directores cinematográficos. Los directores cinematográficos, llamado así coloquialmente, directores nada más de industria, esos son los que funcionan conforme a lo que necesita el estudio y conforme a lo que necesita la taquilla. Hay muchos directores, autores cinematográficos que se prestan, y no está mal porque hay que comer, que se prestan a esta industria y tratan de poder entrar a una industria, a una parafernalia hollywoodense, cinemática, en donde ya está todo establecido. Alguna vez, cuando Alfonso Cuarón no quería dirigir Harry Potter y El prisionero de Azkaban, y dijo y habló con Guillermo del Toro y le dijo que no quería dirigir esa película, Guillermo del Toro le sacó del error y le dijo, y lo que decía Alfonso Cuarón es que ya está todo hecho, yo no puedo imprimir un estilo. A lo que le dijo Guillermo del Toro, hazla, imprímele en tu estilo lo más que puedas. Y eso hizo Cuarón. Tenemos resultado. Prisionero de Azkaban es una de las mejores películas de toda una saga que tienen un sello, obviamente, de David Yates. Pero Prisionero de Azkaban es la película de Harry Potter dirigida por Alfonso Cuarón. Entonces, ahí hay un sello. Y eso es importantísimo de destacar. Entonces, hay directores cinematográficos que entran en esta parafernalia para hacer función de estudio y de taquilla, ¿no? Para que esto funcione y hacer industria. Y también hay autores cinematográficos. Esos son los que contienen una visión específica respecto a un tema y tienen una opinión, una estética que ofrecer. Muchas veces funciona para la taquilla, muchas veces no. Y también otras tantas, como en el caso de Robert Eggers, ahora con The Norman, aunque fue un fracaso de blockbuster, Robert Eggers con The Norman trató de adaptar su estilo, a una industria cinematográfica bastante hollywoodense, a una maquinaria de blockbuster. No le funcionó, no lo sé, no entiendo por qué. A mí me encantó The Norman, pero bueno, esas son las cosas raras del cine. Jordan Peele, ya que entendemos este concepto de la autoría cinematográfica, y aunque no soy fan del director todavía de Jordan Peele, por muchos motivos, no quiero de, denostar su trabajo porque es un director que hace las cosas bien. Debo decir que es un autor de cine que se ha hecho respetar, aún con las debilidades que el propio discurso social y político ha traído a su trabajo. Esto ah, permeó un poco en nosotros, en la película de nosotros, no en nosotros, sino en la película, permeó y creo a mi punto de vista que la echó a perder un poco hasta que hoy que tenemos, y creo que fue por la continuidad, por el tiempo tan corto de la que se hizo Get Out y que se hizo Us. Ahora, con un poco más de tiempo, con un poco también de presupuesto, con un poco también de libertad y tratando de adaptar su estilo, su estilística a un estudio que no está mal, como lo comenté hace rato, no está mal, hay que comer. Bueno, pues sale Nope. Y aunque Huye es una película que todavía es el mejor trabajo de Jordan Peele hasta el momento, con Nope logra levantar nuevamente una película efectiva gracias a que sabe dar un giro a su propia firma autoral, la supo adaptar, supo adaptarse
a lo que buscaba el estudio y a lo que busca la taquilla y a lo que busca recuperarse el cine, ¿no? Entonces, esto es para lograr un blockbuster muy al estilo, pienso yo, Shyamalan, con Señales, hace algunos años. Cuando vimos Señales, me acuerdo que esa escena del extraterrestre pasando por atrás del arbusto hacia el otro lado me pareció formidable en la forma en que Shyamalan concentra el terror y el suspenso en la historia de su propia película. Y creo que Jordan Peele aquí vuelve a querer plantear las atmósferas de manera efectiva. Creo que eso lo hace muy bien. Aquí en Nope tenemos a un par de hermanos que para empezar la película tiene un homenaje al cine muy padre con esta imagen del caballo, del jinete negro cabalgando el caballo, que son unos cuantos fotogramas, pero que va a... Son una secuencia de imágenes que hacen que se mueva, y esto es el principio del cine, ¿no? Una secuencia de imágenes a una alta velocidad y repetición que parece que se está moviendo. Son imágenes consecutivas. Eso ya es un homenaje propio al cine. Y creo que este estilo que Jordan Peele le quiso dar a Nope me parece formidable. Es algo que denota mucho la calidad de cinéfilo y de director que es. Sabe lo que está haciendo y tiene respeto por lo que está haciendo. Entonces, yo respeto eso también, ¿no? Con Nope, esta película de Jordan Peele se acerca mucho al terror de la ciencia ficción, como ya no lo habíamos visto con películas como La Cosa, como películas como Alien. Algo había hecho Denis Villeneuve con Arrival, pero Denis Villeneuve dialoga más con la ciencia ficción que con el horror. Aquí Jordan Peele se acerca mucho más a la ciencia ficción, perdón, se acerca más, es que dialoga mitad y mitad, o sea, realmente eh, de la mitad para adelante es mucho terror y horror para los que les gusta este tipo de películas de horror y de suspenso. Sabe plantear muy bien las atmósferas y es sobre unos hermanos que están vendiendo los caballos ya que su padre ha fallecido. Ellos se dedican a criar caballos para hacerlos actuar dentro de la industria cinematográfica hollywoodense precisamente. Entonces, de pronto en el rancho donde ellos viven empiezan a suceder cosas extrañas, empiezan a caer objetos como llaves, objetos del cielo, como llaves, como carteras, como dentaduras, como cosas raras, ¿no? Y se empieza a ir la luz, empiezan a fallar los electrodomésticos en ciertos momentos del día. Todos estos sucesos empiezan a llamar muchísimo la atención de estos dos hermanos y descubren algo verdaderamente escalofriante. Y digo escalofriante porque conforme va avanzando la historia de la película te vas dando cuenta que Jordan Peele supo estructurar una historia bastante interesante y aunque es muy sencilla la historia, no hay una sinopsis que tú dijeras, wow, pero tampoco Hitchcock no tenía grandes historias. Tomaba como base un libro regularmente, por ejemplo, eh, Rebeca. Rebeca toma el relato de Daphne du Maurier para poder contar la historia de una mujer que se casa con un hombre atormentado y se tiene que adaptar a esta nueva vida y tiene que luchar con el pasado de este hombre que involucra a la sombra de Rebeca. Entonces, si tú te fijas, la historia no es tan complicada. El chiste es cómo vamos a contar esa historia, qué recursos tenemos para contar esa historia. Y eso es lo que hace muy bien Jordan Peele, perfectamente. Creo que Nope es una película bastante efectiva que se acerca mucho ya a consolidar ya no solamente un discurso político, sino también o social, sino también ya ser un narrador cinematográfico que puede ofrecer algo distinto al espectador. Esto en cada película me queda muy claro que Huye a nosotros es muy distinta la historia y de nosotros a Nope muy distinta la historia. Aquí no hay discurso social, político social. Hay un, hay una historia detrás y no está tratando de meter con calzador un discurso social y político como lo metió en nosotros, esta segunda película de esta trilogía. Aquí se siente un Jordan Peele mucho más libre
de su propio discurso, que está rompiendo su propio paradigma, su propia forma de hacer las cosas y también adaptándose, pero que se adapta como si siempre hubiera hecho este tipo de películas, este tipo de blockbusters, porque Huye no es un blockbuster. Oz tampoco era un blockbuster. Aquí tiene las tintas del blockbuster y Jordan Peele lo hace excelentemente bien. Aquí nos ofrece algo bastante funcional, tanto autoral como comercial, que funciona para poder hacer una taquilla dentro de un estudio cinematográfico. Esto lo hacía muchísimo Hitchcock, por eso su primera película norteamericana fue Rebecca, y es uno de los clásicos de Alfred Hitchcock. Y tuvo, obviamente, Alfred Hitchcock y los autores cinematográficos siempre van a tener conflictos con la industria. Obviamente, Hitchcock tenía conflictos con Hollywood porque no lo dejaban hacer las películas que él quería. Cuando intentó hacer Psicosis, no lo dejaban hacer una película. Estábamos pasando del blanco y negro al Technicolor, al Technicolor, del cine mudo al cine sonoro. Y esto a Hitchcock le provocaba muchísimo escozor, le provocaba aberración, no quería hacerlo. Por eso Psicosis es en blanco y negro. Él tuvo que pagar su propia película para poder hacer en blanco y negro. Entonces, aquí la autoría siempre se va a pelear con la industria, ¿no? Porque no siempre lo autoral funciona con lo comercial. Entonces, Hitchcock hacía mucho esto y su cine siempre era muy visual. Él decía que con el espectador se debe de comunicar con imágenes, en el caso del cine, donde se necesitaba cada vez menos el diálogo. Si la película tenía que ser explicada, esto decía Hitchcock, era totalmente un despropósito del propio diálogo cinematográfico que se tenía pensado. O sea, si tú tienes que explicar tu escena con un diálogo, estás haciendo un despropósito del propio cine. Entonces no hagas cine, haz un libro, ¿no? Por ejemplo. Entonces se peleaba mucho Hitchcock con esto y creo que Jordan Peele logra perfectamente amalgamar un estilo visual, un estilo, un diálogo y un discurso cinematográfico con las formas del propio blockbuster, de la propia industria cinematográfica. Tiene cosas impresionantes, Nope, para poder apreciarlas. Creo que sí, se tiene que disfrutar en una pantalla IMAX. Creo que sí, es una de las mejores películas que vamos a ver en el año. No creo que sea una de las mejores películas de Jordan Peele. Sigo pensando que Huye es la mejor película hasta el momento de este director, pero se levanta muy bien de una caída como lo fue su anterior película. Creo que Nope va a ser de estas películas que vamos a poder seguir viendo con el paso del tiempo y que va a obtener un lugar como una muy buena película que vamos a poder seguir revisitando como muchos clásicos. No estoy diciendo que sea un clásico instantáneo, pero creo que va a tener un lugar preponderante dentro de la filmografía de un director importante con un estilo peculiar y que puede ser un parteaguas en el discurso y en la estilística de un director que se está dando a conocer y afianzando con un estilo propio de cine de autor, no solamente dentro de la industria, sino también dentro del cine de género, ¿no? Entonces, creo que Jordan Peele lo ha logrado, creo que es una película, Nope es una película bastante efectiva en cuanto a lo que quiere contar y cómo lo cuenta, sabe formar perfectamente las atmósferas del terror, del horror, de mantener al espectador en eso, expectante de lo que va a pasar. Y bueno, pues creo que sí, es una película que van a poder ver y disfrutar muchísimo en el cine, porque se tiene que ver en pantalla IMAX y se tiene que ver con el mejor sonido posible, porque es impresionante y no quiero soltar tantos spoilers, por eso hablo más de lo que logra Jordan Peele que realmente de la propia película, porque creo que es una película que se tiene que descubrir por sí sola conforme va avanzando dentro de la historia en la sala de cine. Por mi parte, es todo, cinéfilos. Espero que la puedan disfrutar en los cines en pantalla IMAX. Si tú la ves, déjame los comentarios aquí abajo en la caja o en la parte de los comentarios y también recuerda leerme en Spoilerman, en Spoiler Time y en Oculus todo el cine para que puedan también ahí doy muchos referentes. Entonces, mi nombre es Luis Toriz y síganme en mis redes sociales de Facebook, en Cuadernos de Cine, en Oculus Todo el Cine, en Spoiler Time y en Twitter como Luis Bontrier.
Nos vemos en Twitter y en YouTube como Luis Bontriar. Nos vemos aquí a la próxima reseña. Nos vemos. Hasta luego.